Hola de nuevo a todos. Estamos aquí en el nuevo episodio de Conociendo a Inversores, una iniciativa que hemos organizado desde ANSIT con el objetivo de pues, que podáis conocer a los Venture Capital, Family Office, Business Angel que operan en España. Y hoy tengo el placer de estar con Joaquín Sanz, partner de Kereon Partners, y que viene a contarnos pues, un poquito lo que hacen en Kereon. Buenos días, Joaquín. Muy buenas, buenos días. Ante todo, bueno, gracias por tu tiempo, que sé que vais a tope como todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy podemos hablar un poco de, qué hacéis desde Kereon, en qué tipo de startups invertís. Pero antes me gustaría conocer, porque creo que es algo que es interesante, conocer quién es Joaquín, cómo llega a Kereon Partners, la formación que tiene Joaquín. Es decir, cuéntanos un poco sobre ti, Joaquín. Perfecto, pues nada, muchas gracias Javier, primero por la invitación a la reunión y bueno, comentar, ante todo, digamos, yo soy vasco y del Athletic de Bilbao, ¿eh? Eso es Y importante. aunque vivo actualmente en Barcelona, a nivel académico, pues hice ADE y Derecho. Y profesionalmente, pues he trabajado, he tenido como dos vidas profesionales, diría yo. Los primeros 20 años como directivo en multinacional americana, trabajé en Hewlett Packard, en Accenture y en General Cable, primero en puestos de finanzas, que es un poco mi formación inicial. Luego estuve 2 años de director de recursos humanos y los últimos 8 años en dirección general. Y tras estos 20 años trabajando para los Yankees, porque eran todas americanas, pues llevo ya 12 años trabajando en el Venture Capital que has comentado, Kereon Partners, que está dentro de un grupo familiar con inversión en startups y en pymes en España, ¿no? Muy Y bien. bueno, desde hace 3 años también, adicionalmente y en paralelo, dirijo un programa de Executive Education en ESADE, que es un programa viernes por la tarde y sábado por la mañana para directores generales o directivos en una media de 40 años, como gente que tiene 15 o 20 años de experiencia. Muy interesante, Joaquín. No te aburres, nos conocemos hace tiempo, y sé que eres una persona que, vamos, que no para de dar caña, como digo yo. Volviendo un poco al foco de Kerion, una cosa que suele ser interesante es conocer cómo se llega a montar ese vehículo de inversión. En vuestro Ajá. caso, Kerion, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio lugar a todo esto? Sí, yo diría igual una combinación de dos elementos. Por una parte, una sucesión familiar en el grupo familiar entre una persona pues, que está alrededor de los 40 años, que no había desarrollado su carrera en el grupo familiar, sino que entre otros lugares había trabajado entre sí, en un fondo de capital riesgo, en banca, etcétera, y cuando toma las riendas de la familia, pues por un lado, digamos, pues ha vivido el venture capital, el capital riesgo y lo conoce. Tienen alguna inversión indirecta a través de fondos, pero cree más en la inversión directa y en sentir dónde va esa inversión y acompañar más los proyectos. Y entonces surge de él, en este cambio, como te decía, un poco generacional, surge la idea de esa inversión que hasta el momento había algo indirecta en capital riesgo, en venture capital, etcétera, pues montar un equipo y hacerla directamente, ¿no? Este equipo, que somos actualmente 4 personas, inicialmente dos, pues al final nos cogió gente que por una razón o por otra nos conocía profesionalmente y con ello, pues hace 14 años comenzamos este camino de inversión directa, de participación en consejos, porque además somos un inversor muy activo y muy siempre somos lead investor o como mínimo co-lead investor, ¿no? Y siempre en el consejo de administración. Eso es súper interesante porque, de hecho, muchos fondos o muchos business angel sin duda buscan ese tractor, ¿no? Ese lead investor. Y en vuestro caso, yo siempre he valorado, ¿no? Esa figura de decir, oye, yo me meto como lead investor, pongo probablemente pues, más del 50% de la ronda en su caso, y además, pues, oye, me meto en la gestión de la compañía formando parte del consejo de administración. Creo que esa figura es interesante porque a su vez podéis atraer también a otro tipo de followers. Y bueno, pues al final tiene, como siempre digo, ¿no? Tiene que haber de todo. Lead investor, followers, al final es un poco el puzzle que hay en el Venture Capital. Eh, Nosotros en la inversión que estamos más cómodos, pues es entre un 20 y un 40%, te diría, ¿no? Ujú. Es el ticket que estamos más cómodos, digamos, somos minoritarios, un poco, luego hablaremos que también hacemos operaciones en mayoría, pero Ujú.
lógicamente somos más minoritarios, pero minoritarios con participación representativa, Correcto. que dé sentido a que estés en el consejo y que no estés en el consejo solo por estar, sino que tengas poder de decisión, poder de ayuda, y por eso, pues, lo más lógico para nosotros es esos entornos de participación, ¿no? Correcto. Ahí, en ese sentido, entremos también un poco ya en la tesis de Kerion, porque ¿cuáles son vuestros tickets? Es decir, si una startup está viendo esta entrevista y dice, oye, yo estoy buscando, me lo invento, 300.000 euros, ¿Kerion sería un inversor al que poder acudir o Kerion entra con tickets más fuertes? Una vez que entramos ahora con tickets mayores, te diría que el ticket... mm, entramos en dos universos, ¿eh? Entramos en un universo de emprendimiento y en un universo de pyme, ¿no? Que quizás el universo de emprendimiento siempre es ampliación de capital, etcétera. El universo de pyme, pues muchas veces puede ser compra-venta, ¿no? Y también puede haber operaciones de mayoría que si quieres luego comentamos que también hacemos. Yendo un poco a la parte de emprendimiento, decía que nuestro ticket mínimo son 500.000, podemos llegar hasta 1,5 millones o 2 millones de euros y como decía, siempre como lead investor, ¿no? Eso es un poco. Y también pedimos ahora que haya una facturación mínima, pues de 500 o 1 millón de euros. O sea, estamos hablando de un poco de una fase más Anuales, avanzada lógicamente, de ¿no? Ujú. emprendimiento. Vale, vale, muy interesante esa parte porque muchas veces también creo que es importante definir, ¿no? Cuáles son las red flags para que ni pierda tiempo el inversor ni pierda tiempo tampoco la startup, porque esto del tiempo es lo más, y más en una startup, que normalmente Entonces, siempre lleva la caja o suelen llevar la caja al límite, ¿no? Cuando van a por ronda. Muy interesante la parte de que decías, esa diferencia entre la parte de Venture Capital al uso y luego operaciones en las que entráis como mayoritarios, ¿no? En la parte de mayoritarios también son esos tickets o qué tipo de empresa buscáis en ese la parte segmento. mayoritaria del ticket puede ser mayor, Ujú, 3 millones, 4 5 puede ser 1,5 también, pero igual ahí ya la ujú, horquilla sería de 1 a 5 dependiendo de la madurez, dependiendo de la operación. Estas operaciones que pueden ser también en minoría a veces, ¿no? Pues sustitución de un socio o que haya un proyecto de crecimiento inorgánico o orgánico que lo precise. O pues operaciones también de mayoría, ¿no? Sí que las operaciones de mayoría, que por ejemplo hace 2 semanas hemos completado una, ¿no? Bosland, una del mundo metalúrgico, las solemos hacer con otros fondos parecidos a nosotros. Nos sentimos más ujú. cómodos con fondos tipo Family Office o inversores privados, los que no tienen la rigidez de inversión y desinversión que puede tener un fondo regulado. Entonces hemos hecho una, como te digo, Boslan hace 2 semanas y estamos mirando varias operaciones con uno o dos fondos más, o fondos o inversores privados, completar mayorías en ese tipo de operaciones más de pyme. En cuanto a la parte de modelo de negocio, sector y demás, ¿qué tipo de startups buscáis? No, somos muy sector agnóstico, ¿eh? Sí que te diría que buscamos que haya capacidad de generación de caja a medio plazo, o sea, que sea un modelo de negocio autosostenible como tal y que veas esa variable en un tiempo prudente, ¿no? O sea, a la inversa, pues nunca invertiríamos en una empresa tipo Wallapop o Globo, bueno, ese modelo de rentabilidad todavía está por descubrir y se va más a un crecimiento de usuarios, etcétera, ¿no? En ese sentido, somos más tradicionales o buscamos que haya ese modelo económico capaz de generar cash flow positivo, ¿no? A partir de ahí somos bastante sector agnóstico, hemos invertido en soluciones SaaS, soluciones digitales educativas, hemos invertido en colchones, en motos, en aparatos de hostelería, en metalurgia, somos bastante abiertos. Hay sectores, lógicamente, vetados un poco difíciles o imposibles, como el sector médico, etcétera, a nosotros, pero somos sector agnóstico. Ujú. Muy interesante esa parte también de los modelos que tocáis, porque al final pues hay muchos VC o Family Office que se centra en un vertical. Vosotros es cierto que lo que yo os conozco, que hace tiempo ya, pues hacéis un poco de todo, ¿no? Al final lo que valoráis, entiendo yo, es un poco el equipo, que os convenza muchísimo, que va a liderar esa parte, ese crecimiento, porque realmente vosotros entraréis en consejo, pero claro, buscáis que los emprendedores sean el motor y continúen siéndolo. No buscáis en ningún caso tomar control. Incluso entiendo en las operaciones en las que entráis como mayoritarios, muchas veces buscáis que el equipo emprendedor siga liderando, ¿no? La parte de gestión.
Sí, o sea, nosotros también en Superación de Mayoría te diría que casi siempre buscamos que haya un líder a Mm, nivel de gestión, que puede ser mm, uno de los socios que se quede, puede ser un directivo, ¿no? Un MBO o un mm, MBI, pero sí que buscamos que exista esa figura, ¿no? Nosotros no vamos a ser, digamos, los que lideremos desde el punto de vista de gestión del día a día, ni en principio lo más cómodo para nosotros es buscar un director general o un líder para el proyecto, ¿no? Sí que esa variable de que exista un liderazgo, pues es bastante importante para nosotros. mm. En las operaciones de Venture Capital más al uso, más minoritarias, Ujú. ¿cuál es el equity mínimo que decís, oye, menos de esto es que no me interesa? ¿Cuál sería ese De porcentaje? nuestra inversión, Sí. 500.000. No, me refiero equity, que digáis, menos de un X% no me interesa. Bueno, o sea, bueno, te diría que en Venture, yo creo que menos de un 15-20 no interesa, más que otra cosa porque sí que precisamos ese control o co-control de la Mm, compañía, de presupuesto, de endeudamiento, entonces queremos estar en esa gestión y con menos de un 20, pues mm, probablemente tiene poco sentido que tengas esos derechos o que tengas incluso hasta casi un asiento en consejo, ¿no? En operaciones más o- grandes puede ser distinto y quizás en operaciones más grandes pues tienes el límite fiscal del 5%, ¿no? Que nosotros no mm, estamos constituidos como fondos, somos una SA, y entonces en operaciones más grandes que te puede doler menos o puede ser menos significativo que seas tan líder, pues el límite estaría en el 5. Pero en mm. Venture, yo creo que por lo menos un 20 tendríamos que tener, ¿no? Os pasará también, ¿no? Que al final, si buscáis ese 20%, muchas veces os quedáis la ronda vosotros. Entráis vosotros, se cierra la ronda y fin, ¿no? Sí, yo diría que incluso para nosotros en general es más fácil. O sea, Ujú, nosotros no buscamos per se coinversión, incluso yo creo que sí nos es más fácil sin coinversión, ¿eh? ujú, Y sí que estamos abiertos siempre a la coinversión que aporte valor. O sea, en ese ujú, sentido, siempre que tenemos operaciones y hay algún inversor, yo que sé, industrial o un business angel, pero que sea del sector, etcétera, pues encantados que entre. Pero quitando este tipo de inversor, pues eso, podemos estar solos e incluso a veces igual nos es más fácil, ¿no? ujú. Luego también es, o lo que preguntan muchas startups, al menos lo que me preguntan a mí, me dicen, oye, este inversor, ¿cuánto tiempo suele tardar desde que me haces la intro o desde que lo conozco, le mando el deck o lo que fuera, hasta que termina diciendo, oye, invierto o no invierto, envío un term sheet, tal? En vuestro caso, más o menos, ¿cuánto suele durar el proceso de análisis a la hora de invertir? O sea, yo te diría que desde que llega el primer deck hasta que se firma en notario, yo lo haría de entre 6 y 9 meses, Ujú, ¿vale? Y, hombre, desde que llega el deck y lo conviertes en una carta de intenciones o muestras ya, digamos, una puesta seria por invertir, pues quizás sí que puedes hablar de 3 meses o así, ¿no? 2 meses y medio, ujú, depende también del flujo de información, que muchas veces depende del nivel de preparación, que eso, pues se nota, Javier, mucha diferencia, ¿no? De empresas que van a una ronda con los deberes muy bien hechos, con la información mm. bien ordenada, bien estructurada, versus otras que casi tienes que hacer tú de director financiero de ellos porque lo tienen poco estructurado, ¿no? Ahora que abres ese melón, que de hecho es muy repetido y nosotros, pues en Ansid, que nos dedicamos a eso, ¿no? La parte financiera, somos el CFO de diversas compañías y tal. ¿Se nota mucho, en tu opinión, cuando hay un CFO en una compañía, cuando no lo hay, cuando llega algo? ¿En qué lo notas tú? ¿Cuando hay o cuando no hay? Sí, es fundamental también porque, claro, la visión del que está en el día a día, primero puede haber un tema de nivel profesional, ¿no? De que realmente no hay capacidad interna para hacer un análisis financiero completo y un análisis financiero profundo, tanto del histórico como de las proyecciones, o a veces es tema de capacidad. Y luego también muchas veces también es tema de punto de vista, ¿no? Quizás hay un administrador o alguien que es financiero y que hace su trabajo bien para el día a día, pero es distinto el día a día también que el punto de vista de un inversor, de alguien externo que no conoce la compañía, que está buscando los parámetros globales y cuál es el modelo de negocio. Y muchas veces te encuentras con que no te entiendes con ese Mm, gestor financiero porque no tiene tu punto de vista, ¿no? En cambio, cuando encuentras un trabajo bien hecho y trabajado y por alguien que entiende nuestro punto de vista, pues la información está muy completa y los tiempos se acortan, ¿no? Todos esos tiempos de la operación que te decía.
se Ujú. acorta la parte que ganas confianza también como inversor, ¿no? Luego la parte del reporting también creo que es, o al menos todos los inversores lo valoráis muchísimo, ¿no? Esa parte de, oye, aunque yo firme un pacto de socios, lo que siempre se dice, el pacto de socios es un contrato que se deja en el cajón, porque la idea es no sacarlo nunca, pero realmente hay que cumplirlo también, ¿no? Entonces, en la parte de derecho a información, ese reporting, pues oye, mensualmente, ¿qué pedís en Kerion? Apórtame un reporting mensual, ¿cómo la soléis pedir esa parte? Sí, nosotros digamos el reporting trimestral sí que tiene que ser muy completo, o sea, Ujú, financieramente, pues aparte de P&L, balance, cash flow, pues también las métricas más relevantes de la empresa, de ventas, operaciones o cualquier tema, hacemos consejos trimestrales muy completos con información y luego normalmente mensualmente pues se nos manda por lo menos un Excel con la información más financiera, te diría en principio. Igual completada con algún aspecto de venta por clientes o si en una empresa pues hay un tema relevante de calidad, pues un update mensual. O sea que en general te diría un update mensual más informal vía Excel, con parte ujú, financiera y algo de parte de business, y ujú. un review trimestral muy completo en la parte financiera y también muy completo en la parte de business. Suele pasar que al final, al menos lo que yo veo, las startups muchas veces la parte financiera la dejan como algo ahí, pues, y tiene sentido, porque realmente cuando empiezas, pues tienes que validar el producto o la solución que tengas, tienes que vender a saco. Y es verdad que la parte financiera se deja un poco ahí como, pues ya en su momento lo empezaré a hacer y tal, pero por otro lado es verdad que los inversores es algo fundamental, porque vosotros decís, entiendo yo, oye, yo tu producto o servicio no sabré nunca más que tú, pero la parte financiera probablemente es algo que suele estar coja. Entonces yo creo que esa parte es que con todos los inversores con los que hablo siempre lo ponen de relieve, que debe haber esa diligencia. El Sí, otro día me decía justo en otra entrevista Raquel Bernal de Triple B One decía, oye, yo entiendo que esto de las startups lleva un riesgo intrínseco, pero realmente yo puedo asumir que salga mal, pero también necesito que haya diligencia por parte de los emprendedores. Entonces, bueno, veo lógico no lo siguiente lo que hacéis también en Kerion al pedir esa sí, información. hombre, vamos a ver, la clave de los negocios no está en las finanzas, ¿no? La clave de los negocios está en que el producto sea atractivo, está en que lo Totalmente. comuniques correctamente, está en que tu equipo funcione, esté entregado, etcétera, ¿no? Pero la parte financiera de alguna forma es la que mide la salud de eso, ¿no? Ujú, Y nos encontramos también muchas veces con grandes propuestas, grandes equipos pero propuestas que son muy difíciles de hacer rentables, porque ese reto de conseguir que un servicio, incluso, oye, que es bien recibido por el público, que tienes clientes, que tienes ventas, que crece, pero ujú, quizás no da el valor añadido suficiente, o el cliente no te reconoce el valor suficiente como para hacer rentable ese negocio. Y eso hay que medirlo desde el día uno, ¿no? O sea, que por un ujú, lado está ese chequeo de que ese modelo de negocio realmente algún día pueda ser rentable y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque, como digo, pues puede pasar que en el 90% de los casos una buena idea bien recibida por los clientes es imposible de hacerla rentable porque no escalará a la velocidad que tú crees o si escala va a ser demasiado caro y entonces no va a tener rentabilidad. Y luego está la otra variable en las startups, ¿no? Que es un poco la supervivencia, ¿no? El cash flow, la situación de cash, que siempre hay que controlarla, ¿no? Y hay que tenerla muy visible toda la inversión y el gasto que se hace, ¿no? Entonces, estas dos variables, ¿no? Por un lado, de cotejar de que ese modelo de negocio puede dar rentabilidad en el futuro y por otro lado, vigilar la situación de caja de la empresa, eso hace muy necesario que el control financiero sea muy detallado, nosotros siempre exigimos, por pequeña que sea, que haya auditoría también y que haya un ujú, reporting financiero muy completo, básicamente para eso, ¿no? Para calibrar y dar ese pulso de que lo que se está haciendo, pues se está haciendo bien y que además hay caja para ello, ¿no? ujú. Un poco Así esas es, serían las dinámicas. así es. Luego, ahora me voy a la parte de cuando os envían la primera oportunidad de inversión, ¿no? Ese email que os hacen de intro y tal. En ese punto, ¿qué valoráis más? ¿La parte del pitch deck, la parte del business plan? ¿Qué soléis valorar en ese primer vistazo que hacéis? Sí, no, yo te diría un poco, bueno, el pitch deck nos da también las variables clave de si encajamos o no, al final en qué nivel de facturación está, qué nivel de ronda tiene, en qué sector es, qué equipo es,
etcétera. Y luego del business plan nosotros somos también muy de mirarnos primero el histórico. O sea, lo que Ujú, nos gusta también mucho es radiografiar la compañía, no solo hoy quiénes son y qué producto tienen, sino también históricamente, financieramente, esos números, cómo se han movido, ¿no? Las ventas, en qué clientes, con qué margen, cómo han ido creciendo, qué inversión en marketing. Por poca que sea la historia, bueno, también como te he dicho antes, nosotros ya entramos en empresas que tienen algo de historia, o están facturando ujú, 500, 600, 800 por lo menos, ¿no? Con lo cual ujú, algo de historia tenemos y para nosotros esa parte financiera es fundamental, ¿eh? ujú, Del year to day que llamamos, del histórico de los últimos años, 2 años. ujú. Y luego la parte de proyecciones miramos más la consistencia, un Eso poco, es. una vez entendido el histórico, la consistencia de las proyecciones, más que empezar a hacer Ujú. mucho número o mucho análisis de esas Sí. proyecciones. El histórico hacemos análisis súper profundo, de las Ujú, proyecciones es más decir, oye, en base a lo que yo he visto en el histórico y el equipo que hay, lo que me cuentan, ujú. cómo se construyen las proyecciones, si tienen sentido o no, ¿no? Exacto. Muchas veces incluso pasa que hay algunos emprendedores que dicen, oye, yo el business plan total es papel mojado, el Excel lo aguanta todo, pero realmente sí da una visión de qué es lo que tiene en la cabeza el emprendedor. Si quiere facturar 100 millones y ser rentable en el año 2, o si quiere facturar 1 millón y ser rentable en el año 7. Entonces, creo que esa parte, aunque es un poco aspiracional, está claro, y no hay una bola de cristal, pero sin duda creo que lo tienen en cuenta mucho los inversores de primeras para decir, oye, ¿estoy alineado o aquí no hay manera de... Sí, pero además en cualquier caso, aunque muchos de los business plan hay que dividirlos por cuatro, las proyecciones que hay, pero es igual, ¿no? Aunque lo dividas por cuatro, el business plan te dice muchas cosas, porque te está Mm, diciendo, pues igual si tiene varios productos, ¿por qué producto apuesta más? ¿Por qué ujú, geografía apuesta más? ¿Qué estrategia de marketing está teniendo? Cuando crece en equipo, ¿dónde está creciendo en equipo, ¿no? O sea, te está dando muchas variables que esas sí que son decisiones estratégicas sea, esos ujú. números, el ejercicio de hacer un business plan en las proyecciones lleva implícito, pues, al final las decisiones estratégicas más importantes de la empresa. ¿Qué producto, por qué producto ha puesto? Totalmente. ¿Qué mercado ha puesto? ¿Por qué estrategia de marketing ha puesto? ¿Por qué perfil de gente ha puesto? O sea, Ujú. o sea que eso está ahí, y esa es la parte cualitativa, pero la parte más relevante. Muy bien. Oye, Joaquín, y no lo hemos comentado antes, ¿cuál es el tamaño de fondo de Kerion? Nosotros somos un evergreen, ¿no? Como te he dicho, somos una sociedad anónima, un grupo familiar y no tenemos un fondo estructurado como tal, pero diría que nuestra inversión está entre 25 y 30 millones, es un poco el volumen Ujú, de inversión que ujú. queremos sostener, ¿no? En lo que Va, llamamos mercados no cotizadas, ¿no? eso Mercados es. alternativos para nosotros, inversión en empresas fuera de lo que es la inversión financiera. Ujú, muy interesante. Y luego también una cosa bueno, que estamos viendo todos, aunque algunos inversores me dicen que no, que creen que no están bajando las valoraciones, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Han bajado respecto a hace 2 años las valoraciones? Te hablo sobre todo de la parte de Venture Capital. ¿Tú crees que han bajado o que Sí. no? Sí, yo creo que han bajado y también, digamos, yo creo que ya se ha institucionalizado pues fórmulas como la liquidación preferente y en muchísimos casos por encima del uno por, que al final es una forma indirecta de reducir claramente la evaluación. Y lógica, ¿eh? Que a mí me parece que es sano para las dos partes, porque como digo yo, el día que se venda la empresa tiene que haber un nivel de satisfacción parecido de todos los que están en el cap table. Y entonces, bueno, yo creo ya en España llevamos cierta madurez, ¿no? Hace 10 años no tiene nada que ver con la visión, el ecosistema que hay ahora. Y ahora eso también ha hecho pues rebajar los niveles de valoración, jugando con fórmulas como la liquidación preferente, que yo creo que son buenas para las dos partes, ¿no? Ujú. Pues ya por ir cerrando la entrevista, Joaquín, que la verdad podríamos tirarnos aquí un montón más de rato, ¿no? Pero siempre también me gusta entender cuál es la visión del fondo en cuestión. En este caso, ¿tú dónde ves a Kerion en 5 años? ¿Qué os vais Ajá. haciendo? Sí, nosotros claro, no tenemos esa ambición de multiplicarnos por 7, ¿no? Porque no es esa ambición de un grupo gestor. Yo creo que nuestra ambición es consolidar ese nivel de inversión dentro del grupo, ¿no? Algo que era cero
hace 10 años, pues que pasa a ser una parte relevante del grupo en cuanto a volumen y rentabilidad y tener muy clara esa estrategia, ¿no? Que también a lo largo del tiempo hemos ido evolucionando y hemos hecho cosas distintas. Yo creo que hemos llegado a un nivel de madurez después de 10 años que lo tenemos como muy claro y la realidad nos está refrendando pues que esta estrategia somos capaces de gestionarla con buenos resultados y dentro de 10 años pues me veo en un volumen parecido, pues algo mayor, 30 40 millones, pero con esa estabilidad, ese track record ya, digamos, de solidez, de dejar, ya como me llegará la edad de la jubilación, y un poquito todos los que estamos en Kerion actualmente somos de la quinta, pues que la siguiente generación del grupo familiar tenga algo súper ordenado, súper claro y que tenga continuidad en el tiempo, ¿no? Porque yo siempre se lo digo un poco al grupo familiar donde trabajo, pues que es de agradecer que el capital de aquí se dedique a esta inversión directa en emprendimiento y en pymes, que se convierte en empleo y en crecimiento Totalmente. y trabajo para nuestros hijos y nietos versus invertirlo en la bolsa de Nueva York Ujú, o en inmuebles, ¿no? Esto es lo que da dinamismo a la sociedad, dinamismo a la economía y lo que da futuro ujú. a la tierra donde vivimos. Totalmente. A ver si también nos oye algún grupo familiar empresarial y se anima también a hacer un poco lo de Kerion e invertir Sí. en este tipo de empresas en fases iniciales. Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo y como Nada, siempre un placer. Un abrazo fuerte. enhorabuena, ¿eh? Por vosotros también sois una buena historia de éxito de emprendimiento, así que enhorabuena. Muchas gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo. Bien, vale, igualmente. Un Adiós, adiós, abrazo. adiós.